Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 13 de abril de 2020 y esto es La Contracrónica. Se habla desde hace unos días, desde hace un par de semanas exactamente, de la necesidad de formar algo parecido a un gobierno de concentración en España, es decir, un gobierno que reuniese al actual gobierno, o al menos a parte del actual gobierno, empezando por su propio presidente, con el principal partido de la oposición, que es el Partido Popular. Es decir, un gobierno que vendría precedido necesariamente de un gran pacto entre los dos principales partidos, que son el Partido Popular, lógicamente, que es el primero de la oposición, y el PSOE, al que lógicamente también se podría sumar Ciudadanos. En ese pacto pues deberían acordar una serie de medidas para enfrentar lo que queda de crisis sanitaria, que todavía es un poco bastante, y la crisis económica que ya tenemos encima y que no hará más que empeorar, eso es seguro, conforme pasen las próximas semanas y los próximos meses. Para ejemplificar lo que sería ese gran acuerdo de gobierno, muchos han utilizado los pactos de la Moncloa del año 1977, cuando todas las fuerzas políticas de la época accedieron a suscribir un gran consenso que impidiese naufragar a la recién estrenada democracia. Acaba de morir Franco un par de años antes y veían que aquello se les tambaleaba. Pues esa fue la razón por la que se sentaron a negociar. Fueron unos acuerdos básicamente económicos, pero con la idea de que el nuevo régimen, el nuevo sistema se echase raíces y se consolidase. El ejemplo está evidentemente, aparte de que han pasado 40 años, más de 40 años, está tomado con pinzas porque las circunstancias no son exactamente las mismas. En ciertos aspectos la situación de hoy es peor de lo que era en 1977 y peor se puede poner, por lo que el acuerdo habría de incluir la incorporación del Partido Popular y de Ciudadanos en el gobierno, cosa que no ocurrió en el año 1977. La UCD siguió gobernando en solitario durante 5 años más, hasta 1982. Eso hoy no bastaría. Hoy la oposición tendría que convertirse en gobierno y el gobierno habría de cambiar. Y esto tiene unas implicaciones políticas evidentes, es decir, haría falta que expurgase de ciertos elementos como, por ejemplo, Podemos, que harían así de entrada imposible el acuerdo. Esto supone un encaje de bolillos e implica unos riesgos políticos muy evidentes que hacen de este pacto algo muy complicado. Vamos a ver por qué. Es un run que no cesa desde hace tranquilamente 15 días, desde principios de mes. La situación es tan grave, porque es realmente grave, mucho más de lo que nos imaginamos dentro de casa, que ya son tantos los muertos. No olvidemos que hemos superado ya la línea de los 16.000, estamos en estos momentos, mientras hago el programa, en 16.600, así que cuando lo escuchéis serán unos cuantos más, y es tan negro el panorama económico que tenemos ya encima, que muchos son los que piden un gobierno de concentración. Esto, si a fuer de sincero, se viene pidiendo prácticamente desde el primer momento, es decir, desde hace un mes, cuando se decretó el confinamiento, muchos ya lo dijeron, esto es extremadamente grave y al gobierno no le va a quedar más remedio que buscar el apoyo de la oposición. Todavía no lo ha hecho y es poco probable que lo haga en las próximas semanas y en los próximos meses. Es decir, esto del gobierno de concentración es una especie de santo grial que al final no terminan de encontrar y se terminará encontrando si es que llega. Yo lo dudo, la verdad, sinceramente, conociendo como conozco la política española, pero bueno, por ser es posible. Eso sí, todavía no. Tienen que pasar todavía muchas cosas y muy malas. En principio no es mala idea. Es decir, la situación es extremadamente grave, como vemos, y en situaciones graves lo normal es que los gobiernos traten de aunar voluntades y de generar el mayor consenso posible. En España bien sabemos que por el momento, llevamos un mes ya de esto, se está haciendo todo lo contrario. El gobierno está polarizando todo lo que puede las posiciones políticas con unas intenciones que no las sabemos a ciencia cierta, pero sí podemos avizorarlas. Pero bueno, el hecho es que nos enfrentamos a lo que nos enfrentamos, con o sin gobierno, con o sin polarización. España se enfrenta hoy por hoy a la mayor y más profunda crisis económica desde la posguerra. Y eso significa, esto significa mucho, significa que casi ninguno de los que estamos vivos hoy hemos padecido una contracción económica similar. Podremos pensar, bueno, pero la de 2008 fue muy grave. Sí, también lo fue la del 73, también lo fue, que en España llegó con mucho retraso, pero llegó, también lo fue la del 93, no. La de 2008 fue grave, indiscutiblemente, pero fue poco a poco. Es decir, en ningún momento el país se paralizó completamente. Y el pico de desempleados, de hecho, no se alcanzó hasta 5 años más tarde.
decir, hasta principios de 2013, creo que fue el mes de marzo, abril de 2013 es cuando se alcanzó el pico de desempleados. Llevábamos ya 5 años de crisis. Vale, habíamos pasado las de Caín, pero la economía no se había paralizado, no se paralizó en ningún instante. Ahora mismo la economía española está parada o semiparada desde hace casi un mes. Esta vez todo, como vemos, ha ido muchísimo más deprisa. En apenas... No es que no ha llegado el mes, es que estamos a día 13, es que faltan todavía 2 días para que celebremos, si es que esto hay que celebrarlo, que llevamos un mes dentro de casa. Pero vamos, a estas alturas sabemos, ya tenemos algunos datos, no muchos desgraciadamente, y uno de ellos es que la economía española ha destruido como mínimo 1 millón de puestos de trabajo, que ya serán algunos más, unos cuantos más, pero es lo que podemos saber por las cifras que facilitó el propio gobierno el pasado día 1. Esto hace ya 2 semanas, la cosa entiendo que a pesar de esa prohibición o prohibición entre comillas de despidos, que prohíbas despedir no significa no te pueden prohibir cerrar la empresa o que ceses tu actividad como autónomo, etcétera. Así que lo del 1 millón de empleos creo que se queda corto. Es decir, que vendrán muchos más a lo largo de los próximos meses. El Estado, por lo demás, a pesar de que están tratando de pintar la mona desde el gobierno todo lo que pueden, insistiendo en que realmente no pasa nada, que vamos a salir adelante, etcétera, y que en ellos no pasa nada, incluso están repartiendo dinero a troche y moche, lo hemos visto, especialmente con los medios de comunicación afines. El hecho es que se encuentra en jaque, la recaudación fiscal se ha desplomado y para esto no hace falta dato ninguno, simplemente hace falta salir a la calle a comprar y ver cómo todas las tiendas están cerradas. Este año la recaudación de IVA va a marcar mínimos históricos, idem con la de IRPF por los despidos y demás, no digamos ya la de sociedades con empresas cerradas o directamente en pérdidas. Entonces la recaudación se va a resentir mucho y el Estado vive de lo que nosotros le damos, voluntariamente, básicamente forzosamente, pero bueno, de lo que nosotros le damos, de lo que extrae de los contribuyentes. En el Ministerio de Hacienda tontos no son y lo saben a la perfección, lo saben muy bien. Y lo que no saben todavía es cuándo va a llegar el momento en el que no tengan dinero para pagar los cuantiosos gastos que tiene el Estado. Muchos los pueden recortar, es decir, si estaba una carretera a mitad de terminar, ¿no? A media obra, pues pueden interrumpir las obras, o un ferrocarril, aquella comisaría que iban a construir en un pueblo, pues no la construyen y asunto resuelto, pero otros gastos públicos se tienen que seguir manteniendo porque hay promesas de pago, es decir, la de los pensionistas es una de ellas, la de las nóminas de los funcionarios es otra, y yo no sé, bueno, no lo sé yo y no lo saben ellos tampoco, el momento en el que se les acabará el dinero, es decir, que no tengan liquidez para hacer frente a las pensiones, a las nóminas de los empleados públicos y a las prestaciones de desempleo, que muchos trabajadores que se han quedado sin empleo en el último mes y más los que vengan, pues la mayor parte de ellos tienen derecho a una prestación. Con la puerta de los eurobonos cerrada, más o menos cerrada, y la imposibilidad de endeudarse mucho, al menos mucho más de lo que ya están, este año el déficit público se va a ir, yo calculo que entre el 10 y el 15% aproximadamente, y la deuda pues nos podríamos meter en el 120% sobre el PIB. Esto significa que no hay margen para, como sí lo tuvo Zapatero, por ejemplo, en 2008 o 2009. La deuda pública cuando empezó la crisis de España era relativamente baja, estaba en torno al 37-38% sobre el PIB y se fue hasta el 100% al final de la crisis, pero ese margen no lo tienen ahora mismo. Además, los inversores pues tampoco son idiotas, no van a prestar dinero a un gobierno que cabe la posibilidad de que en algún momento pues declare la suspensión de pagos. Por lo tanto, no tienen esa salida de la deuda como si la tuvo Zapatero en su momento o si la tuvo Rajoy en su momento. Tampoco pueden emitir moneda, eso lo sabemos, para ahogar todo esto en inflación. Como por otro lado estoy seguro que sería su deseo, si pudiese. Así que no les va a quedar otra de aquí a unos meses, desconozco el mes concreto, pero será dentro de este mismo año, que practicar un ajuste muy severo, un ajuste económico. Vamos, tan severo que van a necesitar algo más que La Sexta y demás medios de comunicación adictos para salir vivos de esta. Es decir, no les va a ser suficiente con lo que tienen ahora mismo, con todos los órganos de propaganda, 24 horas diciendo que no pasa nada y que el gobierno lo está haciendo muy bien. El mes que no puedan liquidar nóminas o que no puedan liquidar pensiones y se vean obligados a rebajar su cuantía, es decir, a practicar una rebaja sustancial, estoy hablando un 5, un 10, algunos incluso con los
los que he hablado me han dicho que esto no va a ser menos de un 20% de rebaja entre pensiones y salarios públicos y prestaciones de desempleo. Bien, eso lo tendrá que hacer algún gobierno, el actual o el siguiente. Va a necesitar, en definitiva, a la oposición, de alguna manera. Y esto yo creo que más o menos lo tienen claro. Es decir, que no va a poder hacerlo solo. Pues, dependiendo de cómo vaya la cosa, pero si se pone realmente cuesta arriba, podría suceder que al final la cosa sea mucho más rápida de lo que pensamos hoy, que no estamos hablando de 6, 7 u 8 meses, sino solo de 3 o 4. Y esto implicaría que hay que ponerse ya mismo con los pactos que se tengan que hacer. Esto le llega además a Pedro Sánchez con un gobierno débil, por mucho que saquen pecho en televisión y demás. Lo cierto es que el gobierno es políticamente débil. Sánchez tiene solo 120 escaños, que a veces eso se nos olvida. Las elecciones fueron hace muy poquito tiempo, en el mes de noviembre, y sacó lo que sacó, 120 escaños, y Podemos tiene 35, que es su socio de gobierno. Es decir, que entre ambos no llegan muy lejos. Vamos, quedan de hecho muy lejos de la mayoría absoluta. Se quedan en 155 escaños y la mayoría absoluta en España son 176. Por lo que para pasar la investidura tuvieron que llegar a una serie de acuerdos, ¿no? Para poderla pasar, porque si no, no la pasaban. Pero al menos en segunda convocatoria, que es como lo pasaron al final, esto no les va a servir ahora mismo. En aquel momento, pues necesitaron el concurso de un grupo muy variopinto de partidos nacionalistas que ofrecieron su abstención, como fue el caso de Esquerra Republicana de Cataluña, a cambio de una serie de concesiones. Bien, todo esto, todos los planes que se habían hecho en enero, han saltado por los aires, y han saltado por los aires de una manera tan evidente que yo creo que no hace falta ni recordarlo. Lo he dicho ya en alguna contracrónica, el mes de enero, a efectos prácticos, es historia antigua, y en las elecciones de noviembre, prehistoria. Así que lo que tenemos es un gobierno débil, pero que a pesar de ser débil se había metido en una serie de, o había establecido una hoja de ruta muy ideológica, este gobierno pergeñado en el mes de enero, que hoy por hoy, pues esta hoja de ruta evidentemente es una quimera completamente desbordada por los acontecimientos. La hoja de ruta de esta legislatura, y esto yo creo que, a no ser que la renueven y la hagan más radical todavía, pero no olvidemos que el radicalismo cuesta dinero, que es lo que les va a faltar, hoy por hoy es puro papel mojado. Los socios de la investidura, este grupo variopinto que os decía, ya han abandonado el barco, lo cual era previsible. Descuentan que Sánchez lo tiene complicadísimo y van a lo suyo, cual tampoco nos vamos a sorprender. El PNV ya le ha dado la espalda y Esquerra Republicana pues está en eso mismo a su manera, ¿no? Es decir, que nada extraño. Cuando las cosas van mal, cada uno tira por su lado, porque además todo el mundo, de una manera u otra, olisquea elecciones a lo lejos y no quiere perder ni un voto. Así las cosas, a Sánchez no le quedan muchas opciones. Le queda la opción de llamar al PP para que se suba al barco y participe de todo lo que viene, que es muy malo, pero bueno, que participe aunque sea solo por una cuestión de puro patriotismo. Y aquí es donde viene lo bueno. Sánchez necesita al PP, esto además lo está pidiendo a su manera, ¿no? Con su narcisismo habitual, pero lo necesita de una manera peculiar. Es decir, no quiere que suba a bordo, porque si lo hace tendrá que prescindir de Podemos. Es decir, una cosa y la otra, pues no son el agua y el aceite. Es decir, básicamente lo que le está proponiendo ahora mismo a Pablo Casado es que el PP empuje el barco, es decir, se tira al agua, empuje el barco desde fuera, nadando, moviendo los pies, pero que no se pueda subir a él. Es decir, que se coma una parte considerable de la responsabilidad de la crisis y de todo lo que ha pasado, no sé si el 50%, pero sí al menos el 30 o el 40%, pero que no pueda criticar y que no pueda ponerle una sola pega al gobierno, porque a fin de cuentas está empujando su propio barco. Y que todo eso lo haga por patriotismo, por sentido de Estado, etcétera. A ver, es un esquema que está bien pensado. Otra cosa es que te lo acepten, ¿no? Es un esquema de pura ganancia para Sánchez. Pero claro, también lo es de pura pérdida para Casado y para el Partido Popular en sí, ¿no? Esa es la razón, en definitiva, por la que Pablo Casado se ha negado por ahora a firmar cualquier tipo de pacto. Está callado, metido entiendo que en su casa, aunque como es político pues puede salir, pues ya sabéis que lo de la política lo han hecho una actividad esencial, la madre que los parió, pero bueno, la cuestión es que está callado, no ha dicho nada, más que 4 cositas, lo justito,
y se ha negado a cualquier tipo de acuerdo por ahora con el Partido Socialista y en sí con el gobierno. Claro, es un pacto que en principio, y tal y como se lo están poniendo, no le interesa demasiado. Es decir, no quiere que le tengan empujando el barco y que además tenga que responsabilizarse de todo lo que ha pasado, o si no de todo, de parte de lo que ha pasado y de parte de lo que viene. Así que ha adoptado la técnica de la tortuga. Se ha metido en su caparazón en espera de que amaine. Ojo, no es nuevo, ¿eh? Yo creo que está siguiendo lo que hizo casi al milímetro, además, lo que hizo Rajoy entre 2008 y 2011. Las cosas cada vez iban peor y lo podíamos ver, pero en cambio Rajoy estaba con un karma absoluto. Apenas se movía, alguna rueda de prensa, alguna cosita más y nada. Fueron unos años muy tranquilos para Mariano Rajoy, esperando que le cayese el poder, como le terminó cayendo, por lo demás, como fruta madura encima de sus manos 3 años más tarde. Pero claro, no es exactamente lo mismo. De la misma manera que hablar de los pactos actualmente, comparándolos con los de la Moncloa de hace 43 años, no tiene mucho sentido, pues hablar de esto como o tratar de establecer paralelismos entre lo que sucedió en 2008 y lo que está sucediendo ahora también es un tanto aventurado. Las circunstancias simplemente son otras. Es decir, que esto va mucho más rápido. Y luego otra cosa importante que no sucedía en 2008. Hoy el espectro político ya tiene más de 2 jugadores. El bipartidismo en España es un puro recuerdo. La izquierda hay 2, como bien sabemos, grandes jugadores estoy hablando. Y otros 3, mejor dicho, en el centro derecha. Vale, es cierto que uno ya muy jibarizado, que es Ciudadanos, pero sigue existiendo y sigue teniendo 10 escaños en la Cámara y creo que es el 7% de los votos. En el año 2008, el PSOE y el PP reunían el 84% del voto. Si nos vamos a los resultados de las elecciones de aquel año, de marzo de aquel año, lo vemos. En noviembre del año pasado sumaron el 48%. No es la mitad, pero casi. Es decir, que lo que uno pierde, o lo que uno pierda, cambiemos el tiempo verbal, no va a ir necesariamente al otro. Luego parece que también políticamente es necesario algún tipo de pacto, pero aun con todas no exactamente el pacto tal y como se lo están poniendo, por lo menos el gobierno y los medios que tiene cercanos, que son unos cuantos. La clave, por lo tanto, es encontrar un tipo de pacto que convenga a ambos. Bueno, que convenga a los dos, aunque no les convenga del todo, pero que satisfaga a ambos. Y no estoy hablando solo de Sánchez, sino del propio Partido Socialista Obrero Español. Es decir, que aquí a veces pensamos en términos casi cesaristas. Lo que le interesa a Sánchez es lo que le interesa al PSOE. No necesariamente, en absoluto. El Partido Socialista lleva 140 años ahí, mucho antes, 100 años antes de que Sánchez viniese al mundo. Y a veces se nos olvida que detrás de este tipo hay un partido. Un partido que además que quiere sobrevivir a esto, por supuesto, y de cumplir otros 140 años, y que es una máquina muy bien engrasada, y la historia del PSOE así lo demuestra, para conquistar y retener el poder. Y cuando digo retener el poder, pues retener el poder incluye deshacerse de él temporalmente para retomarlo. Es decir, que es un partido que no ha durado siglo y medio por pura casualidad, sino porque ha tenido muy bien clara cuál era su naturaleza desde el principio. Claro, en el PSOE, hoy por hoy, aunque evidentemente no lo reconozcan públicamente, hay cierto disgusto en la gestión de la crisis. Lo de Sánchez, en fin, está siendo un desastre, y ellos lo saben. La imprevisión fue tan clamorosa durante el mes de febrero y marzo que es imposible ocultarla, por más que se empeñen. Y luego está el desarrollo mismo de la crisis, el desarrollo en sí. Todos son decisiones a última hora, consejos de ministros tormentosos, ministros de Podemos organizando caceroladas al rey, que esto es de hace 2 semanas, una cosa inaudita, pero es que se produjo, o organizando cazas de brujas en las redes sociales, proponiendo soluciones y recetas traídas de la misma Caracas. Es decir, que esto es lo que tienen y muchos lo están viendo. Es decir, Sánchez está como el Cristo cautivo que procesiona en Semana Santa. Bueno, esta Semana Santa no lo ha hecho, por razones evidentes. Que va atado a una columna. Pues Sánchez está atado a la columna de Podemos. Lo han agarrado por las muñecas, ¿no? Seguramente sabe que con ellos mal, pero sin ellos peor. Peor para él, se entiende. Sánchez hace exclusivamente cálculos de tipo personal. Recordémoslo, y si no lo recordamos es que no entendemos nada.
decir, no se puede permitir el lujo de sacarles del gobierno, porque entonces los tendría en la calle. Y esto le preocupa, a pesar de que Podemos era un partido menguante antes de las elecciones y su trayectoria electoral de 2015 a 2019 así nos lo demuestra. Es decir, su apuesta en aquel momento fue fiarlo todo a la ideología y a la propaganda, que son las dos especialidades de Podemos. Las últimas cosas que hemos sabido, lo de la renta mínima, etcétera, todo son lo de casi prohibir los despidos, vienen de la factoría podemita y han pasado por el Consejo de Ministros y el visto bueno de Pedro Sánchez, seguramente un visto bueno entusiasta. Digamos que hoy por hoy ambos se necesitan, Podemos y Pedro Sánchez, no necesariamente Podemos y el PSOE. Pero claro, aquí hay un problema, y es que Podemos y el PP son incompatibles, por lo tanto no puede haber pacto. Pacto en condiciones, un pacto que convenga realmente al PP y no sé qué le han propuesto o qué le han insinuado. Así que la condición sine qua non que Casado debería poner sería esa misma, sacar a Podemos del gobierno y entrar ellos junto a Ciudadanos. Entre los tres suman, actualmente con los números del pasado mes de noviembre, suman 218 escaños. Uno tiene 120, el otro 88 y Ciudadanos tiene 10. Eso en el Congreso. Luego 219 escaños en el Senado. Ojo, en el Senado es mayoría maxi absoluta porque hay 265 senadores. Entre ambos gobiernan prácticamente todas las comunidades autónomas, pues con la excepción de Cataluña, del País Vasco y de Cantabria. El resto, todas las comunidades autónomas o están gobernadas por el PSOE o están gobernadas por el PP. Y las principales ciudades pues también, o están gobernadas quitando las... por ejemplo, Bilbao y tal, pero el resto están prácticamente todas las principales ciudades del país gobernadas por alguno de estos dos partidos. El pacto sería completo, no solo limitado al gobierno central. Un acuerdo de estas características permitiría, por ejemplo, muchas cosas, pero una de ellas permitiría, de entrada, abordar ciertas reformas y sobre todo enfrentar lo que viene, incluido lo que viene un más que posible rescate europeo. Evidentemente algo así no está hoy sobre la mesa, no está en la agenda de Moncloa, como nos podemos imaginar. Sánchez, como os decía, ha unido su destino al de Podemos. Lo suyo es mera supervivencia personal y todo lo demás son juegos florales. Su proyecto político es esencialmente el mismo que Podemos, es decir, polarización, cordones sanitarios, reorganización del Estado al gusto de sus socios nacionalistas y, eso sí, toneladas de populismo y de disparates posmodernos. Todos los que nos podamos imaginar y unos cuantos más mientras puedan pagarlos, por lo menos, porque los disparates posmodernos cuestan dinero, por si no lo sabíamos. En eso estaban hasta el día 15 de marzo. Ese era el gobierno, básicamente. Recordemos que aquí no se tomaron medidas contra el COVID-19 y no se tomaron a tiempo porque había que celebrar unas manifestaciones el 8 de marzo. Esta es la cruda realidad. Y bueno, y solo como os decía antes, solo unos días después de decretado el confinamiento, desde el gobierno se animó a una cacerolada contra el rey. Desde miembros del gobierno, evidentemente los pertenecientes a Podemos. Claro, con estos mimbres el pacto es simplemente imposible. Por lo que hemos visto hasta ahora, todo indica que el gobierno tratará de aguantar como pueda. El tiempo que haga falta, está comprando tiempo, aguantando con la lengua fuera un día tras otro. Se intensificará la propaganda gubernamental y se señalará cada vez con más fuerza a los disidentes. Luego ya al final, pues es previsible que todo se venga abajo cuando se queden sin dinero y no puedan, como os decía antes, pagar las nóminas de los funcionarios, las pensiones de los jubilados y las prestaciones de desempleo. Con el gobierno de Sánchez es muy posible que no acabe el virus, sino que termine acabando con él la tesorería. Solo entonces, y en ese momento ya sí que sí, podremos hablar de pactos. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con Gabriel de Sevilla, que tiene dos cuestiones. Muy buenas, Fernando. Me han surgido dos dudas. Una es en relación a una respuesta que diste, los errores de la democracia, a un escucha chileno. El hecho es que este escucha, pues, bueno, la respuesta que le diste al final incluía también el que esperabas o que no te extrañaría que antes de que termine esta legislatura, pues que se produjesen otras elecciones a raíz de todos los problemas que estamos teniendo en España con la crisis del COVID-19, se entendía. Bueno, pues mi pregunta sería, ¿qué sería necesario que se produjese en este país para que, para que se repitiesen las elecciones? Porque actualmente los apoyos que tiene el gobierno, pues
los que han sido clave para que llegue a ser presidente del gobierno, pues han sido gracias a apoyos de formaciones políticas que lo único que tienen son intereses territoriales, como puede ser tanto los partidos independentistas como los de la zona del País Vasco. Entonces, ¿qué se tendría que dar? Y bueno, por supuesto, el apoyo de Podemos, que Podemos pues ya ha conseguido también entrar en el CNI Pablo Iglesias y que pueda estar dos vicepresidentes en el CNI, están consiguiendo lo que buscan, o sea, están consiguiendo los favores que les prometió Pedro Sánchez. Entonces, conociendo y viendo los antecedentes de Pedro Sánchez, que está dispuesto a ceder y hacer cualquier tipo de favor a las diferentes formaciones con tal de estar en la Moncloa, ¿qué situación ves posible que se podría plantear para que se acaben repitiendo las elecciones? Y la otra pregunta y duda que me surge a mí es de cara al desconfinamiento escalonado, que ya pues se empieza a oír hablar en España y de que se hará en las próximas semanas, de que poco a poco se irá trabajando y tal, y pudiendo salir a la calle de manera controlada. Imagino que el modelo a seguir que tenemos son los procesos que se están llevando a cabo en China principalmente, en China, Corea del Sur y toda esta zona. Claro, todo esto implica el uso de mascarillas y a donde quiero llegar yo es al margen de que tengamos o no tengamos mascarillas, suponiendo que las tenemos, las que necesitamos, estamos en alerta 4 antiterrorista. Es decir, el anonimato que te proporciona una mascarilla llevándola obligatoriamente en el día a día en sitios que se producen de manera habitual y normal grandes aglomeraciones, como puede ser en los centros de las ciudades. Aquí en Sevilla, por ejemplo, la Avenida de la Constitución, Sierpes o Tetuán, por ejemplo, es fácil antes de que, antes de que llegase el COVID encontrarse a furgones de la Policía Nacional con, con agentes perfectamente parapetados. Por supuesto en la estación de tren, por supuesto en el aeropuerto, en todas partes, cerca de los juzgados, en todas partes. Era fácil y es fácil encontrarse a, a una fuerte presencia de la Policía Nacional. Entonces, el hecho de que todo el mundo tenga una mascarilla puesta facilita muchísimo el anonimato de cara a posibles activistas del Daesh y del ISIS a, a querer hacer algún tipo de atentado. Les facilitamos mucho el trabajo. Entonces, veo que se nos presentan dos vertientes. Una es, si no llevas mascarilla, sufres riesgo de contagiar el COVID y si la llevas, estamos facilitando a que estos desalmados pues entren con mayor facilidad y puedan crear el caos. Entonces, no sé si en esto se ha pensado, si en esto alguien lo está teniendo en cuenta, pero queda un año aproximadamente, se calcula, hasta que salga la vacuna. ¿Qué vamos a hacer hasta entonces? Muchas gracias y enhorabuena por tu programa. Pues mira, Gabriel, para que vayamos a elecciones, tiene el gobierno que verse desasistido de sus apoyos, tanto de los nacionalistas como de Podemos. De los primeros ya estamos viendo que están empezando a darle la espalda. Bueno, eso que tenga que hacer un ajuste salvaje, como ya he comentado en el programa de hoy, ya sabes, con una rebaja considerable de pensiones y de salarios públicos, y entonces en ese momento pues prefiere ir a elecciones para, bueno, pues para ganarlas, evidentemente, hacerlo a tiempo, echar toda la carne en el asador y conseguir más escaños de los que tiene y legitimarse. Y luego ya, pues por supuesto, hacer todo el ajuste y lo que haga falta pero ya en el poder y con 4 años por delante. Lo del desconfinamiento, pues no sé muy bien cómo lo harán, no tengo ni idea, pues no lo han dicho. Pero vamos, a partir de hoy ya sabes que se puede volver a ir a trabajar, con precaución, evidentemente. Hay que utilizar mascarillas y si uno tiene acceso a una, guantes lo mismo, si uno tiene acceso a uno. Pero bueno, no había pensado en esto que me comentas de la alerta antiterrorista. Bueno, ya sabes que no se puede sorber y soplar a un tiempo, así que tendrán que escoger o alerta antiterrorista o que la gente pueda ir a su puesto de trabajo. Bien, seguimos con Pablo, que es de Galapagar, en la Comunidad de Madrid. Bueno, es Pablo de Galapagar, pero no es Pablo Iglesias, como os podéis imaginar, que tiene una reflexión sobre el papel de los inmunes. Tengo una reflexión sobre el papel de los inmunes, de las personas que son inmunes al virus en esta crisis, ¿no? En esta pandemia. Me parece imprescindible que se pueda detectar cuanto antes a qué ciudadanos han generado anticuerpos y son completamente inmunes,
porque estos no pueden contagiar ni contagiarse, y entonces ya pueden salir de su confinamiento, ¿no? Y se podrían reactivar así los centros productivos, porque estas personas pueden desarrollar su actividad laboral sin problemas. Y por otra parte se me había ocurrido, ya que el gobierno tiene tantas dificultades, parece ser, para proveer a través del mando único del material sanitario necesario, que existiese una organización formada por personas inmunes, que se haya demostrado que sean inmunes, y esta organización se dedique a almacenar ese material sanitario que falta y esos EPIs y a repartirlo al personal sanitario que lo necesitase. Más aún cuando de alguna manera se ha amordazado en España el personal sanitario, no les dejan denunciar la situación, ha pasado en otros países como en Gran Bretaña o en Estados Unidos. Entonces puede que estos sanitarios se lo puedan contar a esta organización, puedan denunciarlo, esta organización les provea de ese material. Es un material que podríamos donar los demás, incluso los ciudadanos pueden encontrarlo, está al alcance de cualquiera. No todo el material, evidentemente los respiradores no, pero creo que comentaste que los test no son tan difíciles de conseguir. Las mascarillas todos sabemos que no son difíciles de conseguir, al final por internet, incluso por Amazon te las venden. Podrían donar particulares, ya te digo, instituciones, empresas, etcétera, y los miembros no serían voluntarios, sino que yo pienso que tendrían que estar a sueldo del Estado y con un buen sueldo además. Y luego, pues estos inmunes incluso podrían colaborar en tareas de cuidados y tareas sanitarias, si fuese necesario, si escasease el número de médicos. No sé, una idea que he tenido. Pues mira, Pablo, a ver, aquí se ha hecho muy poco test, así que no sabemos cuántos inmunes hay. Tampoco sabemos el número de contagiados. No tenemos ni idea, el exacto por lo menos. Por no saber, no sabemos a ciencia cierta ni el número de muertos. Así que, como saber saben muy poco, eso es lo cierto, lo sabemos nosotros, pero que tampoco lo sabe el gobierno. Pues improvisan, que es básicamente lo que... Improvisan y hacen propaganda. Que ambas cosas, como estamos viendo, pues se les dan bastante bien. Bien, seguimos con Nacho de Toledo, que tiene una cuestión sobre la responsabilidad del PSOE. Buenas, Fernando. El otro día acabaste tu contracrónica de Sánchez Sonde solo con la siguiente frase: nuestros gobernantes nos las han hecho peores y han salido vivos. Esa frase me llevó a una reflexión que quiero compartir contigo y con todos los contraescuchas. Yo tengo la teoría de que el PSOE puede hacer un simpa, es decir, que no va a pagar ni la cuenta ni la factura. Y pienso más en el PSOE porque ya sabemos la capacidad de resistencia que tiene nuestro presidente. Creo que se puede ir sin pagar la factura por tres motivos fundamentales. En primer lugar, con el monotema del coronavirus, del que estamos hablando en el presente, pero que imagino que hablaremos muchísimo más en el futuro. ¿Alguien se va a acordar de los escándalos previos que ha cometido este gobierno? Estoy pensando ahora mismo en el nombramiento de la fiscal general del Estado, en el del Seagate, en el caso de las niñas tuteladas por el gobierno balear, en el asalto de la embajada mexicana en Bolivia. Bueno, eso es unos pequeños ejemplos, pero luego hay muchos escándalos más y muchos escandalillos que creo que en poco tiempo han podido hacer de este gobierno uno de los peores de la historia de España. ¿Alguien se va a acordar de eso con el tema del coronavirus? Yo creo que no. En segundo lugar, está claro que ahora mismo si se celebraran elecciones, pues con el voto en caliente, pues imagino que habría un cambio de gobierno, un cambio de partido, pero claro, este gobierno intentará resistir, intentará alargar la legislatura todo lo posible y sin los mecanismos que nos permitan hacer un cambio de gobierno y sin que los números den para una moción de censura, imagino que el PSOE intentará que esto se alargue lo máximo posible para que todo el tema de su gestión en el coronavirus se olvide y que claro, que ya sabemos que el tiempo todo lo cura en ese sentido. Y en tercer lugar, creo que al final, como ya han comentado muchos autores, se librará una batalla por el relato. Eh, y para gente sin memoria, creo que pesa mucho más el relato a la hora de votar que los hechos. Y ya sabemos que el PSOE es un partido avezado en eso de construir un relato. Claro, es evidente que esta crisis del coronavirus, sobre todo en lo sanitario, tiene que tener un fin.
Imagino que el PSOE pues se esforzará por transmitir a la opinión pública que él fue el que consiguió acabar con la crisis sanitaria y ocultar que fue el principal responsable en agravar el inicio de la misma crisis. Ya sabemos cómo es el PSOE en esto del relato, maneja bien su aparato mediático, es un buen discípulo de la mejor propaganda y creo que en esa lucha por el relato pues puede acabar ganando. Nada más, un saludo y enhorabuena por el programa. Los políticos, Nacho, parece mentira que te lo tenga que recordar, nunca se responsabilizan de nada, ninguno, ni los del PSOE, ni los del PP, ni los del PPO, ninguno, ni los de ningún partido, vamos. Arruinan un país entero y se van a su casa tan tranquilos. Algunos incluso tienen la desfachatez de pedirnos que encima les demos las gracias. Respecto a lo que hubo antes de esto, es decir, el Delsigate, lo de la Fiscal General del Estado y todo esto, a ver, eso ya es historia antigua, como he dicho. Este gobierno quedará marcado por esto del COVID-19. No hay mucho más. De lo que, por cierto, no será tan fácil escapar, porque a la crisis sanitaria le seguirá una crisis económica, le está siguiendo una crisis económica. La crisis sanitaria se ha cobrado ya, por de pronto, más de 16.000 muertos, y los que vengan. La crisis económica pondrá 5 o 6 millones de parados en cola. En fin, no sé qué decirte, yo creo que mucho relato les va a hacer falta para compensar esto. Bien, pues vamos a terminar ya, vamos con Ricardo, que nos informa de una interesante iniciativa. Hola Fernando, te llamo para hacer un llamado a tus oyentes a colaborar en una iniciativa que está poniéndose en marcha en internet. Posiblemente algunos de tus oyentes ya la conozcan. Se trata de ayudar con los ordenadores personales de cada uno en su casa a secuenciar y, bueno, doblar, lo llaman así, folding en inglés, proteínas para poder luchar contra el coronavirus e impedir que la lanza que permite que el virus entre en la célula haga su función, ¿no? Para ello se necesitan grandes simulaciones bioinformáticas. Y esta iniciativa pretende unir cientos de miles de ordenadores personales en todo el mundo para conseguir un gran supercomputador que permita a los investigadores investigar moléculas que bloqueen este acceso del coronavirus a la célula. Los datos es muy simple, es instalar un programa, conectarse a una dirección web que os digo que se llama foldingathome.org, folding@home.org e instalarse el programa. Nada más. El programa te puede preguntar diversos elementos, pero con la configuración por defecto ya es funcional. En el caso de que quieran unirse a un equipo hispano, pueden meter el siguiente código: 257538. Muchas gracias. Pues me parece una idea estupenda, Ricardo, de verdad. Ya sabéis, os repito la dirección, foldingathome.org. El código del equipo, me lo he apuntado aquí, del equipo hispano por lo menos, es el 257538. Os dejo de cualquier manera la dirección de esta web que nos da Ricardo en la descripción del programa de hoy. También la tenéis en diazvillanueva.com por si queréis pues apuntaros a esto que nos propone. He estado echando un vistazo en la web y al parecer pues es un programita, tiene para Windows, para Mac, para Linux, y uno se lo instala y no sé muy bien qué hará luego, pues entiendo que ocupar parte de la capacidad de proceso del ordenador para hacer todos esos cálculos. Muy bien, pues con esto, queridos amigos, me despido de vosotros. Hasta mañana.